Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, esperemos que todos bien. Hoy nos reencontramos para volver a tener una clase de escuela dominical en la virtualidad. Así que bueno, seguimos recorriendo la vida de Jesús, el camino que Él nos trazó para seguirle a través del libro de Marcos. Y antes de empezar esta charla, veníamos pensando en las personas que a nosotros nos marcaron, ¿no? Líderes, quizá pastores, algún hermano mayor espiritual que nos dejó una huella. Y te queremos invitar a vos también, ahí donde estás, a pensar quizás en elegir a una persona que vos decís, esta persona me marcó, me dejó algo que hoy perdura en mi mente, que hoy hace eco en mis actitudes, personas que fueron ejemplo, que por ahí uno dice, mirá lo que hizo, mirá qué impresionante lo que hizo y cómo esto me marcó. Así que bueno, con esta pregunta en la mente te invitamos a seguir escuchando y compartiendo este tiempo. Bueno, y el pasaje que nos toca hoy es Marcos 9, del 33 al 37. Pero antes de ir al pasaje, quería compartirte un poco el contexto en el que se da este pasaje, ¿no? Y en los pasajes previos a esta lectura, Jesús, el gran maestro, el gran líder, él charlando con sus discípulos, le informa por segunda vez, por segunda oportunidad, que él iba a morir, ¿sí? Que lo iban a matar. Y imagínense ustedes, imagínate que, no sé, alguien viene y nos dice, no sé, vamos a poner el ejemplo, Seba, no te queremos matar ni nada, pero imagínense que Seba viene y nos dice, chicos, me voy a morir o me van a matar. Y todos, o sea, esto por segunda vez. La primera vez como, che, Seba, ¿qué te pasa? ¿Qué te anda pasando? ¿Qué estás mal de salud? ¿No? Bueno, pero ya por segunda vez Jesús les dice eso. Y en ese contexto estaban trasladándose de una ciudad a otra. Estaban llegando, cuando inicia el pasaje dice que estaban llegando a Capernaum. Y ellos venían charlando, ¿no? Y no sé, también pónganse en la mente de los discípulos, ¿no? ¿Qué venían charlando? Si con este contexto de, che, se va a morir el maestro, imagínate, ponete en esa situación de qué estarían charlando los discípulos mientras se enteraban de que el maestro iba a morir, ¿sí? Así que, bueno, ese es un poco el contexto en el cual se da este pasaje, ¿sí? Así que vamos a leerlo. Muy bien, dice. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Bueno, vemos en el pasaje esto que decíamos, ¿no? Imagina, si nos ponemos en la mente de los discípulos, seguramente, porque en realidad, si nos ponemos a pensar, los discípulos creían que el Mesías, la persona que iba a venir, iba a ser un libertador, iba a ser alguien que como un caudillo, alguien como en Los Jueces, no sé si recuerdan, esos personajes que iban a venir en arma y iban a liberarnos en este caso de los romanos, porque ellos estaban bajo el señorío de los romanos. Entonces ellos pensaban que este Mesías, este libertador iba a venir como en armas. Entonces, si este maestro, este líder se muere o lo matan, bueno, como que lo más natural del mundo es preguntarse, bueno, che, ¿quién va a ser el segundo al mando? ¿Quién va a ser el ¿Quién va a tomar la posta? ¿Quién va a tomar la posta de todo esto, no? Volvemos al ejemplo de Seba, imagínense, si Seba no te queremos matar, ¿no? Pero imagínense que Seba nos dice, y como, che, y nos vamos a quedar sin pastor, alguien va a tener que tomar su lugar, y bueno, nos ponemos a charlar, y imagínense la situación, se ponen a charlar, y Jesús, me imagino, porque él siempre tenía como una percepción especial, seguramente se había dado cuenta de que venían planeando algo venían charlando. Entonces Jesús les pregunta,
che, ¿de qué están hablando tanto ustedes? Y imagínense la situación, ¿no? Como que imagínense que estamos hablando de, che, no yo, no el otro. Nosotros decíamos que seguramente medio en chiste, ¿no? Lo decíamos que los discípulos agarraban y Pedro decía, no, y si yo caminé sobre el agua con el maestro, ustedes no hicieron eso, así que yo merezco el lugar. Y venía, no sé, alguno de los... Otro de los discípulos para decirle, bueno, pero yo traje al niño que trajo los peces y los pescados, así que yo me merezco ese lugar, yo me merezco ese lugar de ser el primero. Claro, empiezan a aparecer los grandes logros, las grandes actitudes o las grandes proezas, ¿no? Que tuvieron con el maestro. Entonces, cada uno discutiendo por qué merece ese lugar, ¿no? Jesús no estaba participando de ese momento porque ellos venían discutiendo. Pero Jesús les pregunta, ¿qué venían charlando ustedes? ¿No? Y entonces como que ellos no se animan a decirle, les da vergüenza, ¿no? El pasaje dice que ellos se quedaron callados. Que ellos se quedaron callando y le confiesan, dice el pasaje que venían discutiendo entre sí quién era el más importante, ¿no? Y como que Jesús en ese momento vemos la actitud que él tiene, ¿no? El gran maestro, el gran líder, y él como que ve el contexto de lo que estaba pasando y agarra y se sienta, dice el pasaje, ¿no? La actitud de estar sentado es como una actitud de me voy a tomar el tiempo de esta situación, ¿no? Como que Jesús ve el contexto de lo que está pasando y decide sentarse y tomarse un tiempo de aplicar una enseñanza, ¿sí? Esta actitud de sentarse es como una actitud de voy a dedicarle tiempo a esto que está inquietando a los discípulos, ¿no? Y esto es como decir, aprovechar una lección, ¿no? Vamos a sacarle jugo a esta discusión que ellos tenían y Jesús la aprovecha abriendo la pregunta al diálogo para esclarecer también la duda de los discípulos. Bueno, y él les imparte una enseñanza, ¿no? Que él en su actitud o en su día a día se les mostraba, ¿no? Porque lo vemos en su actitud. Pero él, aparte de su actitud, él les imparte una enseñanza y les dice y les da las palabras, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que dice? Que si alguno quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Bueno, Jesús con estas palabras les dice, o sea, como que Jesús no les regaña por querer estar como en una actitud de liderazgo o estar como en un rol activo o esto de ser líder. Él no regaña eso, él no dice nada con respecto a este tema. Él no se pone, no se enoja. Él lo que centra su enseñanza es cuál es la actitud correcta, ¿no? O sea, él no dice, no, está mal que ustedes quieran ser líderes. No, él no dice nada con respecto a eso. Él lo que dice es cuál es la actitud correcta de un líder, ¿está bien? Entonces él le dice, o sea, no está en el pasaje, pero dice, no está mal que ustedes quieran ser líderes. No, Jesús no les dice nada de eso. Jesús lo que les dice es, bueno, ¿ustedes quieren ser líderes? Bueno, o sea, estas palabras no están en el pasaje, pero yo me imagino que, bueno, ¿ustedes quieren ser líderes? Bueno, esto es lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que, si alguno quiere ser el líder, quiere ser el primero, ¿sí? Bueno, tiene que ser el primer servidor, tiene que ser el último de todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el reino de Dios las cosas como que es el reino del revés, es al revés la ecuación, no es 2 más 2, 4. Jesús da vuelta a las cosas y las invierte y él no es como los líderes políticos o los líderes que nosotros acostumbramos. Él es alguien distinto y él nos muestra el camino de cómo debemos actuar nosotros, ¿no? Y Jesús toma, o sea, para mostrárselos más claramente, acá toma al niño, ¿no? Como diciendo, bueno, miren, ¿qué es ser el servidor de todos? Bueno, tomar a un niño. Y la figura del niño es muy importante para la época porque era una figura como muy relegada, muy despreciada. Un niño era un adulto en potencia, alguien que estaba en su proceso de crecimiento, no era alguien relevante como niño.
¿no? Es más, el cuidado de los niños, lo mismo que el cuidado de los mayores, era algo que hacían por lo general las mujeres, que eran como también, eran re poco importantes en esa sociedad. Entonces, bueno, tomando este niño, lo que quiere mostrar es, vayan a los marginados, vayan a los que a nadie le importan, vayan a los más pequeños, a los cuales servir no les va a dar reconocimiento, no les va a dar prestigio, ¿no? Es como un trabajo muy silencioso el del siervo. Claro, y o sea, Jesús tomó a un niño, lo abrazó y dijo, si alguien hace algo por él, por el relegado, por el marginado, por el que no se le presta atención, no tiene importancia, no tiene voz, alguien que nadie va a notar que nosotros hagamos a alguien por él, bueno, si alguien hace algo por este es como una muestra, por el marginado, lo hizo alguien por mí y dice, lo hace no solamente por mí, por el que me envió, ¿no? O sea, si hacemos este tipo de cosas, dice Jesús, están haciendo algo por Dios mismo, ¿sí? Y bueno, nada. Quizá nosotros a veces pensamos que, ¿no? Quizá lo que los discípulos, la discusión de los discípulos era quién fue más digno de admiración, quién hizo la mejor proeza, quién participó con Jesús en el mejor momento. Y él está planteando justamente algo que invierte toda esa lógica, que es aquel que hizo ese acto silencioso en las sombras, ¿no? Y ayudando al que necesitaba, al que vimos que necesitaba ayuda. Ahí es donde tenemos que ir a servir, ir a poner nuestro granito de arena. Quizás no esperar que otro más lo haga, sino tomar la iniciativa de hacer nosotros, en lugar de estar pendiente de buscar esos lugares de privilegio que en realidad revelan un lugar como de ambición y de orgullo. Bueno, y queríamos desafiarte, ¿no? Esta pregunta que te hicimos al principio, esto de que cuáles fueron los líderes que te marcaron. Y nosotros pensábamos con Julie, ahora te vamos a compartir algunos ejemplos. Y muchas veces capaz que no fue la prédica, ¿te acordás de la prédica que tuvo tal? Sino como pudimos nosotros reconocer que había actitudes, ¿no? Estas actitudes que Jesús marca, ¿no? De esto de hacerse humilde, y eso fueron cosas que nos marcaron en nuestra vida, ¿no? Y por eso te hacíamos la mención de estos líderes que son ejemplo para nosotros, que Jesús dice, tenemos que hacernos pequeños para ser los más grandes, digamos, sí, ¿no? Estar a lo último para estar en primer lugar. Bueno, ¿arrancás vos con tu historia? Sí, a mí pensar en esto me hizo acordar a una discipuladora que tuve en mi adolescencia o en mis primeros años en jóvenes, que bueno, yo siempre fui alguien que en la iglesia participó, iba a la escuela dominical, estaba en todo, en los domingos, ¿no? Y entonces una persona así por ahí pasa más desapercibido, como bueno, este está bien, no le demos importancia, no le demos relevancia. Y esta líder mía no fue así. Varias veces se juntó conmigo sola, varias veces me habló por teléfono cuando no había WhatsApp, ¿no? Para juntarse conmigo, para charlar conmigo, para ver cómo estaba. Ella vio en mí carencias en relación a mi autoestima, a cosas que a mí me faltaban resolver, acerca de cómo Dios me iba a usar. Y ella se sentó conmigo, se tomó un café conmigo, no solo en el grupo general donde nos juntábamos las fechas estipuladas, sino que tuvo una actitud de acercarse a mí. Yo tengo en los ojos de mi líder el corazón de siervo, que creo que es lo que nos marca acá Jesús. Alguien que destinó su tiempo y su esfuerzo, quizás en alguien que otro no lo hubiera hecho. Y tenemos miles de ejemplos en la Biblia, ¿no? De actitudes que tuvo así Jesús, ¿no? Yo tengo también varias historias para contarte, pero te voy a contar una, que es justamente el papá de Julie, el pastor que estuvo en nuestra iglesia unos años, Miguel Equisián. Mi papá estaba muy mal de salud y bueno, Miguel es médico y es pastor. Y bueno, Miguel no éramos novios, él era el pastor de la iglesia en ese tiempo. Y mi papá estaba muy mal de salud y había vomitado sangre, mi papá.
Y bueno, nada, no sé cómo, no sé si mi hermano lo llama o cómo se da la situación, pero le comentamos a Miguel que mi papá está mal, que habíamos vomitado sangre. Entonces él viene a casa. Él viene a casa y bueno, entra y lo ve a mi papá y lo revisa como médico y como pastor también, pero primeramente como médico, y le dicen, no estás bien, José, le dice, tenemos que internarte, tenemos que llevarte al hospital. Y bueno, nada, entre medio de eso mi mamá yendo como todos nerviosos, sos mal, porque era una situación difícil. Mi mamá yendo a buscar la ropa para internar, no era la primera vez que se internaba, entonces ya sabíamos bien cómo era. Y a mí me impactó algo, aparte de Miguel venir, dedicar su tiempo. Mi papá estaba muy débil, mi papá estaba acostado y como que se sienta en la cama, ¿no? Como para empezar los movimientos para levantarse y para irse, ¿no? Entonces mi papá no tenía medias y Miguel se agachó, se arrodilló y le puso las medias a mi papá, ¿no? Un acto de humildad muy grande, ¿no? Yo lo veía y como que dije, este hombre es psiquiatra, es pastor, como que es alguien conocido, no puede ser que se arrodille y le ponga las medias a mi papá. Y bueno, él lo hizo y pudo demostrar su humildad, ¿no? Para mí y para nuestra familia, ¿no? Así que un acto de humildad y un acto de valor que nadie lo vio, o sea, ahora lo estoy haciendo público, pero solamente lo vimos nosotros, ¿no? Mi familia, yo, y esas actitudes marcan, ¿no? Y quería decirte, o queríamos desafiarte, ¿no? Sí. A que a través de estos ejemplos, de las personas que a vos te vienen a la mente, tenemos más historias para contar, Sí, pero bueno, son ejemplos, y seguramente vos tenés tus ejemplos de vida, pero no queremos que nuestro pensamiento quede en lo que hicieron los demás. Queremos ser protagonistas de las cosas y de lo que Cristo quiere y de lo que Cristo nos está enseñando Sí. en este pasaje, lo que Él hizo con los discípulos. Invitarte a que vos puedas ofrecer tu tiempo y tu ayuda. Y capaz que nadie te vea en esas actitudes, esas cosas. No sé, alguien que necesita una mano y vos estás ahí, dale tu mano, aunque nadie lo vea. En esas pequeñas cosas Dios va a estar diciéndote, es como, me lo estás haciendo a mí, ese acto me lo estás haciendo a mí. Bueno, no sé, cosas prácticas. Sí, pensamos un montón de cosas, cada uno en su lugar puede pensar de qué forma ayudar al que más lo necesita, acompañar. Quizás una palabra, quizás una mirada, quizás un llamado telefónico que puede ser, que puede marcar la vida de otro y dejar una huella. Y quizás nunca lo sepa, quizás nunca lo sepamos, ¿no? Quizás a veces no nos damos cuenta de en qué situaciones podemos ser siervos y practicar este corazón de siervo humilde que nos marca Jesús, pero yo estoy segura y sé que Dios nos pone en lugares y en espacios y en tiempos estratégicos, si estamos en su voluntad y si nosotros le pedimos en oración que nos use donde estamos, en nuestra tarea diaria, en nuestro trabajo, incluso en este contexto de virtualidad y pandemia, pidámosle a Dios que nos muestre con quién practicar este corazón de siervo, y Él lo va a hacer, Él nos lo va a mostrar. Tenemos miles de instancias donde practicar esta actitud. Y bueno, queríamos dejarte un desafío final, que es como la conclusión de todo esto. Imagínate cómo sería nuestra realidad si en nuestro trabajo aplicáramos estos principios. Si en vez de pelearnos para ver quién es el que asciende, quién es el gerente, hiciéramos nuestra actitud de servicio para los demás, cooperación. En nuestra familia también, capaz a veces se da competencia. Imagínense en la iglesia, imagínense las cosas lindas que pasarían si tendríamos este corazón que tuvo Jesús, de poder servir a los demás, no por un puesto, no por un cargo, sino por servir, por hacerle bien a otro, para alimentar a la familia de Dios.
imagínense la sociedad, el barrio, y Julie no quería que lo diga, pero imagínense si nuestros políticos aplicaran esta verdad. Si habría personas que en vez de ejercer el poder sobre los demás, empezaran a aplicar el servicio y la humildad. Entonces, el corazón de esto que te queremos decir es cuál es la actitud que tenés en tu corazón, ¿no? Y que puedas tener la actitud que tuvo Jesús, esta actitud de humildad y esta actitud de servicio que nos invita a todos a poder repensar cómo estamos haciendo las cosas y a quién se las estamos haciendo. Así que el mayor ejemplo de humildad, Jesús, y bueno, te dejamos para que puedas reflexionar en todo esto, ¿sí? Así que, bien. Bueno, un placer haber estado nuevamente con ustedes y les mandamos un abrazo grande. Y un beso. Chao.